Hola, gracias por compartir este momento. Cuando nace un niño, pensamos que nace el futuro. Es una idea natural, recurrente y que encierra algo de verdad, pero implica pensar al niño no tal cual es, sino como creemos que debería ser cuando crezca, una especie de proyecto adulto. Por otra parte, no nace en el vacío, nace en una familia que va a tutorarlo durante años. Recibe como primer obsequio un nombre que no solo lo nombra, sino que nombra otras cosas, un simple gusto paterno, una moda, un antepasado, un personaje célebre, un ídolo popular, un nombre que lo inscribe en una historia. Nace en una cultura de un lugar, de un país, diferente de otras culturas, de otros países. Va a ser educado de acuerdo con designios propios de ese lugar y época en que nació, designios que no son creados en el momento de su nacimiento, que tienen largas raíces. Una definición de niño encerraría la esencia del concepto, aquello que tiene de universal e intemporal. Sin embargo, el niño es un ser histórico y las distintas épocas lo han concebido de modos diferentes. En consecuencia, las cosas que las sociedades les destinaron, como la vestimenta, eh, qué sé yo, el alimento, mobiliario, juguetes, música, literatura, también han ido cambiando. La literatura para niños, como objeto de estudio, es bastante reciente. Y si los estudios y la investigación en ese terreno han sido algo escasos, los estudios históricos todavía son menos abundantes. Quien se aventura a investigar un aspecto de la realidad necesita partir de una visión de conjunto que le permita comprender el lugar que ocupan los fenómenos observados en el conjunto del dominio al que pertenecen. Considero que en esta temática de la literatura para niños se necesitaba un relato histórico suficientemente abarcador para poder situar adecuadamente estudios más puntuales y en profundidad. Pero no debemos perder de vista que el relato que estamos construyendo está elaborado en el presente, desde una visión propia y en función del presente. Tal vez mañana nosotros mismos u otros deberá corregir. A partir del siglo XX, algunos autores europeos sintieron esa necesidad y redactaron textos de historia. Desde entonces también aparecieron algunos pocos trabajos dedicados a América. Trataré de hacer una breve síntesis. Esos relatos históricos se centran en el mundo occidental. Primero fueron los mitos y leyendas de los pueblos antiguos, por ejemplo Grecia y Roma. Las canciones de gesta de la época medieval, con héroes como el Cid Campeador o Rolando, las leyendas del ciclo de Carlomagno y los siete pares de Francia, o las del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Literatura que expresa el carácter guerrero de esos pueblos. Por influencia de Oriente ingresó a Europa en la Edad Media el cuento de cuentos con finalidad didáctica, en libros como Sendévar o Calila y Dimna. Eran colecciones de diferentes relatos que se insertaban en una narración enmarcada. De ellos derivaron otros ya cristianos como Disciplina Clericalis en latín o como El Conde Lucanor de don Juan Manuel. La fuerte influencia cristiana dio frutos en la poesía y el cancionero, como los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo o las cantigas de Santa María de Alfonso el Sabio.
También a todo ello se sumaron los romances populares de variada temática, como que servían de entretenimiento, pero también como una función noticiera, como lo habían hecho las canciones de gesta. Toda esa literatura no estaba destinada específicamente a los niños, pero seguramente era la que ellos conocían, especialmente aquella que circulaba oralmente en la voz de los juglares o de los ciegos mendigos. Y ya entrado el Renacimiento, a partir de la invención de la imprenta, como literatura de cordel en pliegos sueltos. Sí estaban destinadas a los niños y jóvenes las fábulas, en primer lugar las de Esopo, que recorrieron la historia desde la Roma antigua hasta nuestros días. Y muchos otros escritores, ¿no es cierto?, escribieron fábulas en otras épocas, como Pedro, La Fontaine, Samaniego, en fin, Iriarte, por nombrar solo algunos. Las colecciones de relatos medievales se incrementaron en el Renacimiento con colecciones como el Pentamerón o Cuento de los Cuentos y Las Mil y una Noches. En el siglo XVIII, en Francia, Perrault puso de moda los cuentos de hadas, tomados de la narrativa popular, para entretenimiento y edificación de las damas de la corte. Le sucedieron varias cuentistas como Madame Dunois, Madame de l'Héritier, la condesa de Ségur o Madame la Prince de Beaumont. Estableció así una corriente perdurable de cuentos maravillosos que pronto se convertiría en modelo de la literatura para los niños de la aristocracia y de la burguesía. Esta corriente tuvo continuidad con los estudiosos de la literatura popular y de las lenguas nacionales, como los hermanos Grimm, que transcribieron para los niños los cuentos recogidos del folclore alemán. Pero también tuvo gran desarrollo una literatura didáctica y moralizante de preceptores e institutrices. Esas mismas autoras las produjeron, pues se consideraba que la literatura debía enseñar, proporcionar modelos de conducta, y la ficción estaba subordinada a ese deber ser. La revolución industrial en los siglos XVIII y sobre todo XIX provocó el crecimiento demográfico de las ciudades y la expansión de la alfabetización amplió enormemente el universo de lectores que reclamaban más y más libros para llenar su tiempo de ocio. Junto con el cuento, que siguió teniendo grandes creadores como Hans Christian Andersen, la revolución industrial provocó la explosión de la novela, que representó un gran aporte para los niños y adolescentes. Novelas de aventura, de denuncia social, sentimentales, de divulgación científica, de indios, etc. El desarrollo de la psicología infantil en el siglo XX provocó también grandes conmociones en el mundo de la literatura para niños. Se cuestionaron los cuentos clásicos, luego se los reivindicó. Se cuestionó el carácter moralizante de cierta literatura, la enseñanza por el temor, la dependencia de los adultos y la sobreprotección del niño, pero sobre todo surgió una corriente teórica que reivindicó la valoración de la literatura para niños por sus méritos estéticos. Otro elemento que creció a partir de la invención de la imprenta fue la ilustración de los libros infantiles, iniciada con Juana Moss Comenius y su Orbis Pictus, y que llegó al presente siglo, en el presente siglo, a su expresión más exaltada en los libros ilustrados, también en los libros álbum, en los pop-up, que son esos libros desplegables, los libros objeto. Todo esto es simplemente una rápida enumeración de temas que cuentan ya con un importante cúmulo de investigaciones y publicaciones teóricas que tratan de explicar
ese fenómeno de la literatura para chicos que en los últimos años constituye el renglón de mayor crecimiento editorial. Si algo faltaba, señalemos simplemente la expansión experimental de la literatura gracias a las nuevas tecnologías que apuntan hacia nuevas formas de comunicación, a nuevos soportes y dan lugar a nuevos géneros, democratizan la autoría y promueven otros modos de leer. Frente a todo esto cabe la pregunta, ¿qué ha pasado con la literatura para niños en la Argentina? Hoy está claro que nuestro país no escapa a las generales de la ley, a la globalización, de modo que mucho de lo que pasa en otros lugares pasa aquí, pero con matices. Y además, en la búsqueda permanente de identidad que recorre nuestra historia, Argentina tiene una historia propia también en el plano de la literatura para niños. Claro que es algo poco investigado y poco conocido. Por eso, en los últimos años, he comenzado a sistematizar la indagación sobre esa historia y actualmente estoy realizando un trabajo que he titulado Hacia una historia de la literatura para niños en Argentina, procurando sistematizar el conocimiento existente, bastante disperso por cierto, difícil de hallar, en un relato que sirva de base a futuros estudios en profundidad. No hay una historia editada, lo bastante abarcativa y completa en este sentido. Existen sí algunos intentos bajo la forma de capítulos de historias del continente. Lo más completo es una tesis de la doctora María de los Ángeles Serrano, que se circunscribe al periodo de 1810 a 1930. Pero también hay estudios sobre alguna provincia, como Tucumán, algún género literario, o sobre determinados autores o sobre obras en particular. En esta indagación, algunas de las cuestiones que fui encontrando son, por ejemplo, la conformación de una cultura criolla a partir de tres corrientes que confluyeron en este territorio, digamos, durante la época colonial. La corriente autóctona o indígena, la española y europea y la africana. El resultado es un enorme patrimonio nacional de tradiciones, leyendas, cantares, cuentos, decires, juegos, que sigue vigente inclusive en las ciudades y que ha sido recogido y conservado, incluso difundido, ¿no es cierto?, en una riquísima bibliografía. Otro hecho importante es que ese folclore literario ha servido de inspiración a grandes escritores para niños, como María Elena Walsh o Javier Villafañe y muchos otros. También aparece como evidente la importación de la literatura para niños europea y algo menos la norteamericana de otros países de América y de Asia. Sentimos a Caperucita, Blancanieves, Cenicienta, Pulgarcito, Alí Babá, Aladino, a Pinocho tan nuestros como si hubiesen nacido en nuestro país. Hay muchos escritores extranjeros que son tan conocidos entre nosotros como los autores nacionales de mayor éxito. Otro tema importante para investigar es los diferentes modos, ¿no es cierto?, en que se ha vinculado el Estado con la literatura. La escuela ha sido en Argentina el instrumento para formar al ciudadano y con él la nacionalidad. Un país que recibió una inmigración europea masiva, por lo cual sintió peligrar su identidad cultural, recurrió a la literatura gauchesca, pero también al folclore literario para conformar una idea de nacionalidad que ayudara a cohesionar la masa cosmopolita. El niño bebió en la escuela esos símbolos, aprendió esas canciones, esos juegos, alimentó su imaginación con esas historias que venían de la larga historia de la gente del país. También los gobiernos de facto, ese sería otro aspecto,
ejercieron la represión y la prohibición de autores y de textos, lo cual marca un capítulo negro de nuestra historia. El siglo XX trajo nuevos aires. La literatura para niños comenzó a despertar el interés de los académicos y de los docentes, así como de los editores. Los escritores comenzaron a inspirarse en la realidad cotidiana, combinándolo con los restos del cuento maravilloso, ahora mirado críticamente con ironía y humor. El libro para niños se convirtió en el rubro más redituable para los editores y proliferaron las colecciones, los premios, las ferias y se multiplicaron los escritores. De cualquier manera, la literatura para niños ha tenido un enorme desarrollo en Argentina y ya cuenta con autores consagrados como Horacio Quiroga, Javier Villafañe, María Elena Walsh, Laura de Betach, Beatriz Humer, Constancio Vigil, Siria Poletti, Luis Pesetti, Emma Wolf y muchos otros. Estoy nombrando arbitrariamente en desorden, ¿cierto?, algunos de esos escritores. Estamos ante un campo en expansión por el crecimiento constante de la producción, como por el interés que están mostrando las agencias educativas en la lectura literaria, por las investigaciones, por la cantidad de congresos, jornadas, cursos, etc. Entonces, de la historia de la literatura para niños en Argentina, es un gran campo para la investigación y el estudio. Por lo tanto, invito a que nos aventuremos. Gracias.